días a todos. Voy a hablar finalmente de qué debemos y no debemos comer, que es el tema del panel. Pero antes, como yo soy muy cartesiano, tengo que decir algunas cosas antes, ¿no? La salud se puede mirar de varias maneras. Hay un concepto limitado de salud que ya no se usa y que ve la salud como la ausencia de enfermedades, simplemente. Hoy se entiende, y eso está en la definición de la Organización Mundial de la Salud cuando fue creada, que salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y así lo vamos a entender salud en esta presentación. Definir la alimentación es mucho más complicado y no hay consenso, mismo entre los académicos, pero les voy a presentar mi definición de alimentación. Y empiezo mencionando una definición limitada de alimentación que ve la alimentación, que la reduce a la suma de los nutrientes que existen en los alimentos que consumimos a lo largo del día. En esta visión, los alimentos serían apenas transportadores de nutrientes. Hoy la ciencia nos demuestra que esto está lejos de ser verdad. Y alimentación involucra otros aspectos. Pero este concepto limitado de nutrición, que se ve mucho en las guías alimentarias antiguas, tradicionales, que ve los alimentos como transportadores de nutrientes, lleva a soluciones muy malas. Por ejemplo, a soluciones de pensar que es posible crear un producto, un único producto, como este que existe. Esto no es ficción, es basado en un filme de ficción científica de los años 70 con Charlton Heston, y que ahí era un astronauta que no tenía otra cosa que comer sino un producto que es este, que se vende, que se puede comprar aquí en Chile, en Argentina, y que en teoría fue creado por un ingeniero de informática de California que estaba un poco harto de gastar mucho tiempo comiendo. Entonces desarrolló este producto que tiene en teoría todos los nutrientes que uno necesita. Entonces no se tendría que consumir nada más. Esta es una visión muy limitada de la alimentación y muy limitada de las recomendaciones de lo que sería una alimentación saludable y sustentable. Lo que entiendo por alimentación tiene que involucrar al menos 3 aspectos. Los alimentos que consumimos, obviamente, claro, con sus nutrientes, pero alimentos no tienen solo nutrientes. Tenemos que considerar el alimento con todas sus sustancias. Tenemos que entender que la gente no consume ni nutrientes ni alimentos, sino que combinaciones de alimentos, comidas. Y hay una sinergia, como les voy a mostrar enseguida, entre los alimentos, así como hay una sinergia entre los nutrientes dentro de cada alimento. Y finalmente los modos de comer, si no entendemos cómo la gente come, dónde, a qué horas, con quién, haciendo o qué, no vamos a entender, por ejemplo, cómo podemos regular el balance de energía. Si queremos entender la epidemia de obesidad, tenemos que entender no solo lo que la gente consume, pero cómo consume. ¿Cuáles son los mecanismos que van a relacionar estos 3 aspectos de la alimentación con la salud? Alimentos tienen sustancias, por ejemplo, antiinflamatorias, sustancias antioxidantes, que no son nutrientes, pero que tienen funciones muy importantes para nos proteger de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. Estos nutrientes y no nutrientes en los alimentos están combinados en una manera muy particular, en una manera que hace un sentido evolutivo para el organismo vivo que produce ese alimento y para el organismo vivo, nosotros, los humanos, que vamos a consumirlos. Así que los alimentos son estructuras que podemos, así como Stefano Mancuso dice que las plantas son inteligentes, podemos pensar que los alimentos son también inteligentes. Y hay 2 americanos que lo definen muy bien lo que serían alimentos. Son agrupamientos no aleatorios de compuestos creados por la naturaleza bajo control biológico evolucionario. O sea, todo lo que existe en el alimento tiene una razón, un sentido. Un ejemplo mejor que tenemos de alimentos inteligentes es la leche materna. Claro, la leche materna tiene proteínas, tiene carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas, pero tiene mucho más. Más de 100 sustancias son conocidas y hay las que seguramente no conocemos. ¿Y qué tipo de sustancias? Por ejemplo, recientemente se descubrió que en la leche materna hay una cantidad de azúcares, de oligosacáridos, azúcares que el recién nacido no puede digerir. Entonces, ¿por qué está este azúcar en la leche? Si el recién nacido no lo va a digerir. Este azúcar es el substrato para bacterias que el niño tiene en su intestino grueso y que bacterias cuyo crecimiento van a impedir que bacterias patogénicas crezcan. Entonces, hay, como les dice,
toque tiene un alimento, tiene un sentido. El problema es que cada vez más no consumimos los alimentos naturales y cada vez más consumimos productos alimenticios, que son imitaciones de los alimentos. La leche materna, por ejemplo, tiene un producto que son las fórmulas infantiles. ¿Y qué son las fórmulas infantiles? Son tentativas de la industria de imitar la proporción de carbohidratos, proteínas, de vitaminas, minerales que hay en la leche materna. Pero no pueden imitar a sustancias, algunas que ni sabemos que existen, ¿no? La leche materna, por ejemplo, es más, porque es tan inteligente, la composición de la leche materna en grasa varía a lo largo de la mamada. Y esto que enseña o estimula al niño a saber que ya está suficientemente amamantado. Por eso no vemos obesidad en niños que son amamentados. La amamentación, la diferencia entre niños amamentados y no amamentados, la ciencia nos muestra, es enorme en términos de infecciones, mortalidad, incluso desarrollo intelectual. Entonces, claro, si no hay ninguna posibilidad, las fórmulas mejor que la leche de vaca, pero las fórmulas infantiles no llegan ni cerca del valor que tiene la leche materna. Pero esta diferencia entre alimentos naturales y productos o alimentos artificiales no existe solo en relación a la leche. Los cereales, por ejemplo, aquí las copias son más groseras. Tenemos un cereal que tiene todo este agrupamiento de sustancias que son desarrolladas a lo largo del tiempo, que atiende a control evolucionario, y tenemos del otro lado un cereal que obviamente en este caso ni en términos de nutrientes es parecido. El primer componente de este cereal, entre comillas evidentemente, es el azúcar. Tiene fibras, por ejemplo, pero no son las fibras que van a funcionar como funcionan los alimentos naturales. Hay copias aún más groseras, ¿no? Como una fruta y una bebida sabor fruta. Y todos estos productos, ellos no tienen el alimento. En este caso, por ejemplo, hay 1% de polpa de fruta deshidratada. Y claro, el marketing intenta nos convencer que estamos consumiendo naranjas. Les dice que alimentos son más que nutrientes, comidas son más que alimentos. Y en este caso los mismos pesquisadores, ¿cómo definen comida? De una manera muy interesante, comida sería una mezcla no aleatoria de alimentos desarrolladas, ahora no solo bajo control biológico evolucionario, pero bajo control cultural. Las mezclas de alimentos, las comidas, traducen las culturas alimentarias. La dieta mediterránea, la dieta de Asia, la alimentación de Brasil, de los Andes. En varias regiones del mundo van surgiendo culturas alimentarias que van combinando alimentos de una manera a optimizar su aprovechamiento por el organismo y también una manera de no agredir al ambiente. Así que las culturas alimentarias tienen que ser entendidas como patrimonios de cada sociedad. En este caso también tenemos ejemplos de la comida real y las imitaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos este producto que es otra vez una imitación grosera porque es una pasta de pollo o sabor pollo que no tiene 1 grama de pollo. No solo alimentos son importantes, comidas, pero también los modos de comer. Y hay bastante evidencias hoy que nos muestran que la capacidad nuestra de saber que ya consumimos la energía necesaria y no más que nos va a llevar a la obesidad, esto depende mucho de dónde comemos, qué estamos haciendo cuando comemos, etc. Finalmente, alimentos, comidas y modos de comer influencian el bienestar mental y social. Y creo que este slide nos dice todo, no tengo que decir más. ¿Cómo la alimentación se relaciona a la sustentabilidad? Primeramente, vamos a definir sustentabilidad. Tomo esta definición bastante sencilla que nos dice que sustentabilidad se puede ser la capacidad de mantener un comportamiento indefinidamente sin determinar consecuencias no deseadas, presentes o futuras, para la vida social y el ambiente. Si tomamos esta definición de sustentabilidad, tenemos que concordar que una alimentación sustentable es la que deriva de un sistema que no produzca pobreza y inequidad, que no agote los recursos naturales y que no destruya la biodiversidad. Esto sería una alimentación sustentable. Pero ¿qué características? Ricardo ya mencionaba, muchas características del sistema alimentar tenemos que examinar para decidir si aquel alimento, cuál fue su impacto en el ambiente y en la justicia social, cuánto de agua, de energía no renovable ha utilizado, cómo fueron las técnicas de conservación del suelo, qué tipo de fertilizantes,
la creación extensiva o intensiva, si hubo preocupación con la protección de la naturaleza, la intensidad del procesamiento de alimentos, el tamaño y uso de las propiedades rurales, condiciones de trabajo, justicia del comercio, ingreso, etcétera, etcétera. Todos estos factores tendrían que ser llevados en cuenta para que podamos definir lo que sería un alimento sustentable. Si tomamos entonces estas relaciones, estas definiciones en cuenta, ¿qué deberíamos comer y no deberíamos comer? Aunque el tema es muy complejo, las recomendaciones que se tiene que dar a la población en relación a eso no son complejas, son sencillas. Las recomendaciones sobre alimentación saludable y sustentable tendrían que tener 3 objetivos por lo menos. Tendrían que proporcionar o asegurar, garantizar una salud física adecuada. Esto quiere decir en los días de hoy tener un peso saludable, prevenir enfermedades crónicas, diabetes, obesidad tan comunes, prevenir deficiencias nutricionales, pero también objetivar más placer, convivialidad, interacción con la naturaleza, autonomía, sentido de pertenencia, o sea, atributos del bienestar mental y social que están relacionados a la alimentación, y también proteger los recursos naturales y evitar la contaminación, polución, etc. No es difícil. Las recomendaciones que pueden alcanzar esos objetivos no son difíciles. Trabajamos en Brasil durante 3 años en esta publicación, que son las nuevas guías alimentarias para la población brasileña. Es un documento oficial del gobierno brasileño y que se dirige a la gente, a las personas. No es un documento para profesionales de salud, aunque claro, los profesionales de salud sean muy importantes para diseminar este contenido. Y antes que les diga un poco cuáles son las recomendaciones de esta guía, déjeme decir que hubo una recepción muy buena de las guías en Brasil, no solo entre los profesionales de salud, la salud pública, pero muchos segmentos sociales, los agricultores, a ellos les gustó mucho eso, los movimientos culturales que defienden las tradiciones culturales y varios sectores sociales dieron un apoyo muy grande a la guía. En la prensa internacional también hubo bastante elogios y por eso me atrevo a traer aquí a ustedes un resumen de esta guía alimentaria. Es una publicación que tiene 150 páginas, pero que tiene varios capítulos y tiene un resumen al final que lo llamamos 10 pasos para una alimentación saludable y sustentable. ¿Y cuáles son estos 10 pasos? Como les dice, estamos nos dirigiendo a la gente, al pueblo, a la gente de todas las clases sociales, todos los niveles de escolaridad, etc. La primera recomendación se refiere a los alimentos naturales, este es que lo mostré a la izquierda de los slides, o mínimamente procesados. Y la recomendación dice que tenemos que hacer de una gran variedad de estos alimentos la base de la alimentación. Gran variedad significa consumir granos, verduras, raíces, frutas, nueces, leches, huevos, pescado, carne, con una importante observación. La mayoría tiene que ser de origen vegetal. Y esto no solo por la cuestión de salud, pero sobre todo por la cuestión ambiental. Con base en esos alimentos es posible tener una alimentación nutricionalmente equilibrada, sabrosa, culturalmente apropiada y promotora de un sistema alimentario, social y ambientalmente sostenible. Pero no comemos solamente alimentos naturales, por supuesto. Estos alimentos, muchos de ellos lo podemos consumir como una fruta, un vaso de leche, sin preparación culinaria, pero la mayoría de ellos necesitan ser condimentados, temperados, cocinados, y ahí entran productos industriales que son muy importantes en la alimentación porque ahorran tiempo, permiten que se diversifique la dieta, y estoy hablando ahí básicamente de aceites, grasas, sal y azúcar. Pero ¿cuál es el problema de estos? Estos son sustancias, no son alimentos, así que tienen que ser usados en la cantidad menor posible. Con cantidades pequeñas de estos productos se puede tener una alimentación que es sustentable, que es saludable y aún nutricionalmente equilibrada. Pero no son solo los ingredientes culinarios, digamos, que son importantes. Hay algunos alimentos procesados, que son en general alimentos antiguos, que los conocemos hace mucho tiempo. El pan y el queso son los 2 ejemplos más importantes, que son esencialmente alimentos añadidos de sal, azúcar o aceite, o sea, alimentos que la industria añade de ingredientes que la gente utiliza en sus cocinas. ¿Y para qué sirven esos? Otra vez para diversificar la dieta
Y si están usados como parte de las comidas basadas en alimentos naturales, otra vez estamos muy bien. No queremos, y lo que la guía alimentaria dice, evite, y no es una cosa coma poquito, coma una vez a la semana, no. Evite los alimentos ultraprocesados. Hay muchos ejemplos, pero esencialmente son alimentos que no están basados en alimentos naturales, son fórmulas, son formulaciones que tienen aceites, grasa, sal y muchos aditivos, porque como no tienen alimento, no son interesantes o no serían interesantes. No tiene textura, color, no tendrían cosas que los alimentos tienen. Entonces la industria lo que utiliza es toda la ciencia de alimentos moderna que produce aditivos que van a imitar los alimentos. ¿Y por qué no debemos consumir? ¿Por qué debemos evitar estos productos? Primeramente, sus ingredientes los hacen nutricionalmente desequilibrados, ¿no? La gaseosa nos fornece azúcar, nada más, y por ahí vamos. Pero no solo eso, esto es el aspecto nutricional. Su formulación y presentación y propaganda induce su consumo en grandes cantidades. Por eso que no nos decimos, tome una soda una vez a la semana, porque estos productos no son hechos para que sean consumidos una vez a la semana. Ellos causan habituación o mismo adicción, y si la gente empieza a tomarlos, sobre todo si son niños, la tendencia es que van a consumirlos en exceso. Un otro problema, si consumimos una gaseosa, no tomamos agua, no tomamos leche, no tomamos un jugo de fruta. Así que este alimento entran y deslocan, sustituyen el alimento natural. Y finalmente, las formas de producción y comercialización de estos alimentos afectan de modo desfavorable la cultura, ¿no? La convivialidad. Son alimentos listos para consumo, que la gente los consume sin mesa, sin cuchillo, sin nada. Compromete también la vida social y el medio ambiente. Para producir estos productos se necesita mucha agua, mucha energía, tienen un impacto ambiental. Entonces no es solo la carne que es un problema, estos alimentos ultraprocesados también son. ¿Y cómo distinguir estos alimentos procesados y ultraprocesados? En la guía enseñamos a la gente que miren, ahí sí, en este caso, mirar el etiquetado. Pero no mirar el etiquetado de nutrientes, que esto no se entiende nada, pero mirar la relación de ingredientes. Y lo que vamos a ver es que los procesados siempre son basados en un alimento, ¿no? Una conserva de arvejas tiene arvejas, ¿no? Claro, tiene sal también, puede tener otra cosa. Una conserva de durazno siempre tiene alimento. Los alimentos ultraprocesados, primeramente, son hechos de muchos ingredientes. Muchos ni tienen alimento, o cuando tiene es una proporción muy pequeña, y lo que tiene sí son exactamente ingredientes totalmente desconocidos, que la gente no utiliza en sus cocinas. Entonces, esa es una manera muy práctica de identificar lo que son ultraprocesados. Hay una otra manera, y esta no lo pusimos en la guía, porque la guía es un documento oficial del Ministerio de Salud, pero aquí les digo a ustedes, es saber quién lo produce. Porque este mercado de ultraprocesado es dominado por 10 empresas en el mundo. Estas 10 empresas nos venden $1 billón al día. Y estas empresas hacen las políticas de promoción de alimentación saludable y sustentable en América Latina sean muy difíciles. Y el ejemplo de Chile, de Perú, de México nos muestra esto muy bien. La quinta recomendación no es sobre lo que comer, pero cómo comer. Comer con regularidad y atención en un ambiente adecuado, siempre que posible en compañía. Entonces, son orientaciones sencillas que van a hacer con que la gente, sobre todo, consiga manejar mejor el control de energía, por lo tanto, la prevención de la obesidad. Las 4 recomendaciones finales no son sobre lo que comer o cómo comer, pero son sobre acciones o comportamientos que van a facilitar que la gente pueda adoptar estas recomendaciones. La sexta recomendación es sobre dónde comprar los alimentos, ¿no? Y ahí decimos a la gente, las gasolineras no son el lugar ideal de comprar alimentos, ¿no? Las gasolineras son un lugar para abastecer el auto, no abastecerse de alimentos. No, parece obvio eso, pero cada vez más sabemos que la gente encuentra a veces alimentos apenas en lugares de este tipo. Y toda parte ahí de producción agroecológica, y la guía es bastante equilibrada. Sabemos que hoy día es imposible que toda la gente va a comer orgánicos de base agroecológica, pero si no empezamos a hacer eso, nunca vamos a llegar a este punto. Hay una recomendación muy importante sobre habilidades culinarias, y estamos resgatando la importancia de cocinar. Sin habilidades culinarias es imposible evitar los ultraprocesados.
Los ultraprocesados fueron creados por la industria para que la gente no tenga que se preocupar con la comida, en cocinar. O entonces la gente que no sabe cocinar, ¿qué se alimenta? ¿De ultraprocesados o de carne? Porque la carne tampoco no se requiere, no se necesita muchas habilidades. Entonces, saber cocinar es algo muy importante, claro, esto se detalla mucho con los niños, las escuelas, etcétera, etcétera. La otra cosa es que la gente dice, no tengo tiempo, voy a perder tiempo con eso. Ahí el secreto es planear el uso del tiempo y, claro, dar a la alimentación el espacio que ella merece. Y hay varias orientaciones prácticas sobre planeamiento de compras, etcétera, etcétera. Y siempre la gente come en casa, ¿no? Puede comer fuera. Nos decimos que la gente tiene que comer y tiene que cocinar su propia comida. Es interesante que a veces por lo menos cocine su propia comida, pero está bien comer la comida cocinada por alguien, por un ser humano. Pero esto no se encuentra en las cadenas de fast food. Entonces decimos claramente, para evitar estas redes de comida chatarra y procurar lugares donde se puede comer comida de verdad. Y finalmente la última recomendación, y esto creo que es la única guía alimentaria que habla otra vez una cosa obvia, que dice que el objetivo de los anuncios es vender, no informar o educar al consumidor. Todos sabemos eso, pero las guías alimentarias ignoran eso. Nosotros insistimos y con la idea de que sea importante enseñar a los niños una mirada crítica sobre la publicidad. Y en todas estas recomendaciones nos dirigimos a las personas en dos calidades. Como individuos, padres de familia, por ejemplo, en este caso, ¿no? Enseña a tu hijo eso, aquello, pero también como ciudadanos. Y la guía dice claramente que como ciudadanos, o sea, como representantes de asociaciones profesionales, comunitarias y como electores que votan y eligen sus políticos, procure saber lo que los políticos piensan de la regulación, por ejemplo, de la publicidad de alimentos y dirija su voto llevando en cuenta ese aspecto. Evité de propósito les presentar evidencias científicas sobre los problemas con los ultraprocesados, pero todo esto que les estoy hablando y que está en la guía alimentaria brasileña está basada en mucha investigación hecha parte por nuestro grupo, pero parte por muchos otros colegas del área de nutrición y salud pública. Pero quiero terminar con esta publicación que tiene en inglés y en español. La guía alimentaria tiene español, inglés y portugués, está en la internet. Pero esta publicación, que también se consigue en la internet, está en español y en inglés, salió hace pocas semanas, nos da una idea de cómo el consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina empieza realmente, en realidad, con las ventas de kilogramos por persona por día de alimentos ultraprocesados en 80 países. Lo que ustedes miran ahí, que es el campeón, digamos, del consumo de ultraprocesados en los Estados Unidos, con más de 300 kilos por persona por día. Pero Chile no está mal, 200 kilos. Mucho más que Argentina, un poquito más que Argentina, pero mucho más que España y Francia, por ejemplo, que son países de alto ingreso, más que Brasil, que Colombia, que Perú. Entonces, este es el cuadro que nos muestra dónde está Chile ahí, que creo es importante. Y no solo que el consumo es elevado, si notamos la evolución de las ventas de estos productos. En 14 años, de 99 a 2013, miramos que en Chile empezamos con 120 kilos por persona por año y ya tenemos 200. Entonces, un aumento de casi 100% en 14 años. Y esto ocurre no solo con Chile, con todos los países. Y este, que es el último slide, nos muestra cómo la evolución anual de las ventas de estos productos se relaciona con el promedio de peso, de índice de masa corporal, de los adultos. Y miramos que hay una asociación muy fuerte entre estas dos variables. Nada más que agradecer su atención y les dar muchas gracias en mi nombre y en nombre de mis colegas que trabajan conmigo en Brasil. Muchas gracias. ¿Sí?